ANCAS, ¿sí? Ay, no sé si se puede. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Este es un caso muy reciente. Es un paciente masculino de 45 años de edad que inicialmente acude a oftalmología por presentar ojos rojos. Le prescriben lágrimas artificiales y corticoides oftálmicos con remisión parcial del cuadro. El paciente trabaja en una pizzería, ¿no? Y es el encargado de preparar las pizzas, ¿no? E ingresarlas a un horno. Entonces el oftalmólogo ha pensado que era por sequedad, siendo que estaba expuesto a muchas horas de trabajo a temperaturas altas. Como les comento, le inician corticoides y lágrimas artificiales con remisión parcial del cuadro. Desde hace 3 semanas refiere malestar general, debilidad marcada, edema en miembros inferiores, se acompaña de dolor tipurente y lesiones dérmicas, purpúricas o levantadas. Además, hace unas semanas se asocian orinas rojizas, espuma persistente, accesos de tos y expectoración hemoptóica. Acude a emergencias, lo evalúan y deciden su internación y ahí tienen sus signos vitales, ¿no? 150-90, 98 de frecuencia cardíaca, respiratoria de 26 y satura 85%. El paciente no tiene antecedentes de absolutamente nada. Ok, ¿cómo definimos este tipo de enfermedades? Es una lesión glomerular con inflamación y necrosis focal y crescéntica. Cuando hablamos de crescéntica significa que existe presencia de semilunas. A la inmunofluorescencia no vamos a encontrar nosotros marcadores muy característicos como por ejemplo en la nefropatía por IgA, donde vamos a tener una IgA alta, o en el lupus, donde tenemos full house, donde nos pinta absolutamente todo. Más adelante vamos a ver. Y es una presentación muy común de las glomerulonefritis. También podemos buscarla como glomerulonefritis extracapilar. En la imagen de inmunofluorescencia ustedes están viendo neutrófilos, ¿sí? Con un marcado a nivel del citoplasma de los neutrófilos. En relación a la epidemiología, es frecuente, ¿sí? Muy frecuente en pacientes añosos de raza blanca y no existe una diferencia significativa entre género. Cuando yo era estudiante como ustedes, esta patología no era tan frecuente como lo es actualmente. Muchos mencionan que puede estar asociado a las infecciones por el COVID o incluso a las propias vacunas. Ahora es muy frecuente y también se da en personas jóvenes. Existe una clasificación en general de todas las vasculitis, ¿no? A las que nos vamos a referir son a estas, a las vasculitis de vaso pequeño, pero también hay vasculitis de vasos grandes, de vasos medianos y de vasos pequeños. En esta imagen está mucho más didáctico. Tenemos las vasculitis de vasos grandes, tenemos ahí la arteritis de Takayasu y las arteritis de células gigantes. Las vasculitis de mediano vaso, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y aquí tenemos las enfermedades en ambos extremos, ¿no? De vasos pequeños, pero aquí encima están nuestros diagnósticos diferenciales, si ustedes quieren, ¿sí? Las que están causadas por complejos inmunes, entre estas tenemos la crioglobulinemia, ¿no? Las vasculitis asociadas a crioglobulinemia, perdón, la nefropatía por IgA y la vasculitis hipocomplementénica urticarial. Y en este otro extremo tenemos a las vasculitis asociadas a ANCAS, vasculitis de vasos pequeños, entre estas la poliangiitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, como se conocía antiguamente, actualmente granulomatosis con poliangiitis, y la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, o anteriormente conocida como Church-Strauss. Ok. Hay una clasificación, la clasificación que ha sido revisada por un consenso el año 2012, donde mencionan que la vasculitis ANCA positiva se caracteriza básicamente por una vasculitis necrotizante, donde puede existir en muy pequeña proporción depósitos inmunes
Y su característica, obviamente, es la afectación de vasos pequeños y están asociadas básicamente a dos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ¿no? La mieloperoxidasa y o la proteinasa 3. Ahora, les había comentado que tenemos la poliangeitis microscópica, la poliangeitis granulomatosa y la poliangeitis granulomatosa eosinofílica. Estas pueden variar en su presentación. Como verán, la poliangeitis microscópica tiene una glomerulonefritis necrotizante, pero también puede comprometer los vasos capilares pulmonares, si bien es frecuente, pero lo que la diferencia de estas otras dos es que no existe una inflamación granulomatosa. Ahora, de la poliangeitis granulomatosa, lo mismo, hay una inflamación, perdón, hay una glomerulonefritis necrotizante, pero su característica es la presencia de lesiones granulomatosas necrotizantes. Y también puede comprometer las vías respiratorias, tanto altas como bajas, ¿sí? Puede provocar, en este caso, sinusitis crónica, que es una presentación muy característica. Y la poliangeitis granulomatosa eosinofílica se caracteriza porque existe inflamación granulomatosa necrotizante, pero tiene una infiltración importante de eosinófilos. El 100% de los pacientes tienen asma con eosinofilia y también existe afectación del tracto respiratorio. Ahora, ¿por qué traigo esta diapositiva? ¿Sí? Como verán, este tipo de enfermedad puede condicionar lesiones a nivel renal, pulmonar, ocular, neurológico, y toda la lista que ustedes ven aquí. Pero lo característico en los hispanos es que tenga compromiso renal, ¿sí? Compromiso ocular, neurológico también. Puede existir elevación de las transaminasas y compromiso cardíaco en comparación con los caucásicos. Entonces, a nosotros nos va de la fregada, jóvenes, cuando tenemos un paciente con vasculitis. ¿Ok? En relación a estas enfermedades, pueden sobreponerse o lo que se llama, ¿no? Superposición de fenotipos. Por eso están aquí, ¿no? Dibujados de esa manera. Tenemos una incidencia de 20 por millón y una prevalencia de 300 por millón de habitantes. Ahora, esto tienen que recordar siempre. La granulomatosis con poliangeitis, ¿sí? Se caracteriza por la presencia de ANCA-PR3 o ANCA-C y en el 70% existe compromiso renal. La poliangeitis microscópica característicamente va a presentar ANCA-P con especificidad para mieloperoxidasa y el 90% tiene compromiso renal. Ahora, en la poliangeitis granulomatosa eosinofílica, el 40% presenta especificidad para MPO y es ANCA-P. Y como verán, 15% nada más tiene compromiso renal, más es de compromiso respiratorio. Y en estos dos extremos tenemos las vasculitis limitadas al riñón e incluso pueden ser ANCA negativa. Y lo mismo acá, ¿no? Una granulomatosis con poliangeitis localizada y puede ser también ANCAs negativos. Puede estar asociado a alteraciones genéticas, ¿no? Se ha visto que tiene predisposición por aquellos pacientes que tienen HLA-DP o HLA-DQ. Esto es importante recordar, jóvenes, en relación a la patogenia. Este gráfico es muy bonito, muy simple, ¿sí? Los linfocitos B son los que producen estos anticuerpos dirigidos contra la proteinasa 3, ¿no? En el caso de la granulomatosis con poliangeitis, y forman anticuerpos contra mieloperoxidasa, en este caso ANCA-P. Entonces, la patogenia de las vasculitis por ANCAS, ¿sí? Es un proceso autoinmune muy complejo. Los anticuerpos ANCA van a atacar a los antígenos de los neutrófilos provocando una activación aberrante. Ustedes vean acá, tenemos un neutrófilo no estimulado, pero cuando están estimulados, vean cómo van presentando, ¿sí? Estos antígenos que se van a unir con estos anticuerpos, ¿no? Entonces, estos anticuerpos ANCA van a atacar los antígenos de los neutrófilos, van a provocar que estos se activen y estas células, ¿qué es lo que van a hacer? Van a liberar enzimas destructivas,
toxinas, citocinas que van a dañar gravemente a los vasos sanguíneos pequeños. Y aquí tenemos representado en esta imagen, ¿no? El capilar con las células endoteliales. Entonces, el daño y la inflamación en los vasos sanguíneos se desarrollan a través de una gran cadena de eventos secuenciales, ¿sí? Entonces, es importante recordar que existen varias causas que pueden desencadenar estos eventos. Entre estos menciona la literatura factores ambientales, como por ejemplo procesos infecciosos crónicos. Se ha visto, por ejemplo, que esta patología se ve en pacientes que tienen estafilococo dorado, ¿no? En fosas nasales. O son pacientes que están expuestos a silicio. O, como ya les había mencionado en una diapositiva previa, pueden tener predisposiciones genéticas, ¿no? Que van a iniciar, en todo caso, la respuesta inmune. Bueno, la activación de estos neutrófilos se da porque las citocinas exponen estas proteínas PR3 y mieloperoxidasa en la superficie de los neutrófilos, ¿sí? Que estaban inactivos. Y los anticuerpos ANCA se van a ir uniendo a estos antígenos, ¿sí? Y obviamente van a provocar una activación explosiva de los neutrófilos. Al existir esta activación de los neutrófilos, perdón, ¿sí? Lo que va a suceder es que estos se van a adherir a la pared de los vasos sanguíneos, de las células endoteliales, van a liberar sustancias tóxicas, enzimas destructivas y especies reactivas de oxígeno, y esto va a amplificar el daño, ¿sí? Va a amplificar el daño porque existe una actividad de la vía alternativa del complemento. Los neutrófilos también van a liberar factores que activan la vía alternativa del complemento, específicamente, ¿sí? C5A. Lo que hace esto es atraer aún más a células inflamatorias a este sitio, como verán ustedes, y van a provocar más lesión, más destrucción, y es un ciclo que no termina. Entonces, esto va a terminar por destruir la pared capilar, formando necrosis y formando granulomas. Y este ataque continuo, ¿sí? Destruye la pared del vaso, provocando necrosis, muerte celular, y existe algunas variantes también donde, como les comenté, va a existir la presencia de granulomas. Ok. Entonces, esta diapositiva es bonita, ¿por qué? Porque vemos acá nosotros un glomérulo normal. Tenemos el polo urinario, tenemos la arteriola aferente, la eferente, la mácula densa, tenemos los capilares bien bonitos con los podocitos, ¿sí? Sus expansiones podocitarias, y esta es la luz capilar, la célula endotelial, el mesangio, ¿sí? Pero acá vean cómo aquí se ve, ¿no? Un neutrófilo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está provocando lesión a nivel endotelial y destruye la pared. ¿Y cómo se defiende el glomérulo? Aquí nosotros tenemos la cápsula de Bowman, ¿no? Todas estas son células epiteliales. Estas células epiteliales empiezan a proliferar. Vean, existen mayor lesión, mayor disrupción, y estas células empiezan a proliferar y proliferan más. A esto se conoce como la famosa semiluna. Ok, en la microscopía óptica, en la granulomatosis con poliangeitis, vamos a encontrar semilunas granulomatosas. Vean, aquí tenemos dos glomérulos completamente alterados, completamente distorsionados. Y todo esto que ustedes ven, ¿sí? Voy a dibujar. Esto es lo que correspondería al glomérulo. Aquí ha quedado reducido el pobre penacho glomerular, y todo esto es la proliferación de las células epiteliales. Entonces, incluso vamos a encontrar células gigantes. Y recalco, en la glomerulonefritis, perdón, en la granulomatosis con poliangeitis vamos a tener ANCA-C con especificidad para PR3. En la poliangeitis microscópica existe mayor severidad, mayor esclerosis, y tenemos positividad para ANCA-P con especificidad para mieloperoxidasa.
Y en la poliangiitis granulomatosa eosinofílica tenemos gran infiltrado de eosinófilos, existe hipercelularidad mesangial importante, aunque la presencia, yo la verdad en estos años que tengo de especialista he visto apenas 2 casos, ¿no? Es mucho menos frecuente que las otras dos. Otras lesiones que podemos encontrar, necrosis focal. Vean acá cómo está alterado por completo el pobre glomérulo. Aquí ya no parece solamente una semiluna, parece una luna completa, ¿no es cierto? Aquí vemos disrupción o rotura glomerular y también existe alteraciones a nivel túbulo intersticial. Y en este otro corte que vemos, vean esta imagen, todo el pobre glomérulo está esclerosado, por eso se ve en color celeste, ¿no? Ahora, en relación a la inmunofluorescencia, este tipo de patologías también se llaman glomerulonefritis pauci-inmune. ¿Qué significa pauci-inmune? Que nosotros en la inmunofluorescencia vamos a tener o no vamos a tener ninguna atención o vamos a tener muy poquita, débil para IgG y para C1q, y fibrina sí podemos tener, pero ya en áreas de fibrosis, ¿no? Porque cuando existen grandes áreas de fibrosis vamos a tener una fibrina positiva. Y en la microscopía electrónica vamos a encontrar depósitos de fibrina, vamos a tener inflamación, degeneración del endotelio, expansión de la íntima y del tejido fibroso. Ok. Lo bonito, las manifestaciones clínicas. Ahora, recuerden nuestro caso clínico, ¿no? Nuestro paciente tenía compromiso oftálmico, tenía compromiso dérmico, tenía hematuria, ¿sí? Tenía hipertensión arterial, había accesos de tos con hemoptoicos. Entonces, mi paciente tenía todas estas manifestaciones de alguna manera. Entonces, a nivel pulmonar, tos, hemoptisis o hemoptoicos, estertores, disnea, dolor pleurítico. Síntomas renales, hematuria, proteinuria, oliguria, deterioro agudo de la función renal e hipertensión. Síntomas generales, fiebre, astenia, dinamia, rinitis, secreción nasal, dolor de oído, lesiones maculares dérmicas, afección oftalmológica. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan pacientes y ustedes vean que hay manifestaciones sistémicas, busquen, ¿sí? No piensen que es una alergia, no piensen que simplemente es una epiescleritis por sequedad ambiental, no. Hay que pensar en otras posibilidades, más aún si existen otras manifestaciones como las que tenía nuestro paciente. Y recalco, en el 70-80% pueden manifestarse con síntomas respiratorios, ¿ok? Esta imagen, ¿para qué se las traigo? ¿No? Si yo estoy sospechando en una poliangiitis microscópica, ¿sí? El 82% tiene compromiso pulmonar, pero puede haber compromiso en piel, en articulaciones y a nivel pulmonar. Perdón, 85% de compromiso glomerular. En la poliangiitis granulomatosa, 80% de compromiso glomerular. En el 90% hay compromiso pulmonar, ya sea sinusitis, ya sea lesiones eh, pulmonares, donde se caracteriza, ¿no?, la presencia de sangrado pulmonar, el famoso síndrome riñón-pulmón, ¿ok? Y la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, 50% tiene compromiso glomerular, asma en el 100%, pero puede existir alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico, tienen polineuropatía. Bueno, yendo a la parte renal, ¿sí? Existen dos tipos de presentaciones, jóvenes. Una fácil, ¿sí? Donde el paciente presenta una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué significa esto? Que en días o en semanas la función renal se va a deteriorar en tal magnitud que el paciente puede requerir terapia de reemplazo renal, ¿sí? Y puede existir además falla multiorgánica, ¿ok? Ahora, la difícil. Esta difícil, ¿a qué se refiere? Son pacientes que tienen una pérdida lenta de la función renal, donde pueden tener solamente compromiso renal y se pueden presentar con alteraciones muy solapadas en el examen de orina y donde nosotros lamentablemente los podemos diagnosticar en forma muy tardía, donde ya el tratamiento no nos ayude a recuperar la función renal.
¿sí? Entonces, estos hacen una lesión de nefritis retardada. En algunos casos pueden ser ANCA negativos y en otros también puede estar sobrepuesta a otro tipo de glomerulopatías, ya sean primarias o secundarias. Sí, la nuestra, de nuestro pacientito, encajaría acá, ¿no es cierto? En una presentación con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ahora, complementando al caso clínico, este paciente ingresa y tenía 5 miligramos de decilitro de creatinina. Tenía un nitrógeno de urea de 80. Lo bueno dentro de todo es que el oftalmólogo le había pedido unos exámenes básicos y hace 3 semanas su creatinina estaba en 1. Entonces, como verán, en 3 semanas de 1 ha pasado a 5. ¿Se dan cuenta? Ok. Ahora, para el diagnóstico, ¿qué es lo que necesitamos? Un examen general de orina. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar en el examen general de orina? La presencia de hematuria, ¿sí? La presencia de proteinuria, la presencia de leucocitos. A eso se llama sedimento activo. Cuando hay leucocituria y hay hematuria, es un sedimento activo, ¿ok? Presencia de proteinuria en orina de 24 horas también se puede pedir. Química sanguínea, ¿qué es lo que voy a solicitar? Creatinina, NUS, electrolitos, ácido úrico, importante, ¿no? Reactantes de fase aguda y un hemograma. Ahora, en relación a los estudios de inmunología, ¿sí? Obvio, si estoy pensando que es una vasculitis ANCA, tengo que pedir ANCA P, ANCA C, pero en las primeras diapositivas, nuestros diagnósticos diferenciales era lupus, entonces tenemos que pedir marcadores para lupus, ¿no? Otra sería los anticuerpos antimembrana basal glomerular, factor reumatoide, complemento, inmunoglobulinas, crioglobulinas también. En relación a los estudios de microbiología, cultivos bacterianos. Ahora, es posible que un paciente que tenga HIV o tenga hepatitis C o tenga hepatitis B o tenga tuberculosis, ¿sí? Me pueden dar falsos positivos. Por eso es importante hacer estos exámenes también. A nuestro paciente se le hizo una tomografía y en la tomografía veíamos imágenes que nos corroboraban que existía una alveolitis, ¿no? Entonces el paciente tenía compromiso pulmonar importante. Si ustedes vieron, tenía 26 de frecuencia respiratoria, tenía una saturación de 85, existía gran compromiso pulmonar. Y ustedes vean en estas imágenes de tomografía cómo existen infiltrados que pueden ser bilaterales con datos de sangrado pulmonar importante, sangrado alveolar. En este otro extremo, ¿por qué puse cáncer? Son diagnósticos que se tienen que descartar. Fármacos, puede estar asociado al consumo de propiltiuracilo, la positividad para ANCAS. E infecciones, recalcando lo que les comenté, ¿no? Tuberculosis, hepatitis B, C, VIH. En relación a las complicaciones, las dos complicaciones más temidas son la tromboembolia pulmonar en el 10% se puede presentar asociado a la evolución de la enfermedad, ¿sí? Y la más temida, que el paciente debute con un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Esta complicación está más asociada a ANCA-P, con especificidad para mieloperoxidasa, y mucho va a depender también del puntaje que nosotros obtengamos en un score que les voy a mostrar más adelante. También se den pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular muy baja y personas añosas, ¿no? Este era el score que les quería mostrar. Como verán, la vasculitis, si bien estamos haciendo el tema de nefrología, esta enfermedad puede comprometer varios sistemas. Puede presentar manifestaciones generales, lesiones cutáneas, lesiones a nivel de mucosas, ¿no? A nivel renal, cardiovascular, abdominal, a nivel nervioso, pulmonar, etcétera. Entonces se va haciendo un puntaje. Cuantos más puntos tengan, peor el pronóstico del paciente. Recalcamos, nuestros diagnósticos diferenciales, nefropatía por IgA, sí, enfermedad por crioglobulinemia, también, lupus, sí, anticuerpos antimembrana basal glomerular, sí, glomerulonefritis membranosa y exposición a fármacos y drogas, ¿ok? En relación a la evolución natural, es decir, si el paciente tiene la enfermedad y no hacemos nada,
no tratamos, va a progresar a enfermedad renal crónica y va a requerir terapia de reemplazo renal, ¿sí? Ahora, ¿estos pacientes pueden trasplantarse? Sí, pero si no se controla la enfermedad igual va a provocar disfunción en el injerto, ¿sí? Ok. Ahora, obvio, si el paciente tiene una función renal muy deteriorada al inicio, ¿sí? El pronóstico también es malo para él en relación a la respuesta al tratamiento, ¿sí? Ok. En relación a la supervivencia, vean en esta imagen, ¿no? Incluso con tratamiento, incluso la sobrevida a los 15 años no supera el 40%. ¿Ok? ¿Y a quiénes les va peor? Aquellos que tienen compromiso cardiovascular. Cardiovascular. ¿Ok? En relación al pronóstico, si hablamos de la presencia de insuficiencia renal terminal o la supervivencia, ¿a quiénes les va mejor? Cuando al momento del diagnóstico tienen una tasa de filtrado glomerular más alta, si la enfermedad está causada por ANCA-PR3, es decir, ANCA-C, ¿sí? Y si el paciente es de menor edad, ¿sí? Si es joven. ¿A quiénes les va peor? Aquellos que al momento del diagnóstico tienen una tasa de filtrado glomerular más baja, si tienen ANCA-P, ¿sí? Si es una poliangiitis microscópica limitada al riñón, si son más viejitos o si para su mala suerte tienen anticuerpos antimembrana basal glomerular asociadas. Y definitivamente la histología es mandatoria. Vamos a ver en aquí, ¿sí? Nosotros tenemos un score renal para vasculitis ANCA, donde nosotros vamos a evaluar ¿qué? La presencia de esclerosis, ¿no? Glomerular. Vamos a evaluar la presencia de atrofia, vamos a evaluar la presencia de fibrosis intersticial. También nos interesa ver cuánto de glóbulos, perdón, de glomérulos normales tenemos, ¿no? En qué porcentaje. Y esto nos va a permitir clasificar al paciente en un grupo de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. En relación a la morbimortalidad de las vasculitis asociadas a ANCA, pues veamos, ¿no? Mucho va a depender, ¿sí? Primero, del daño orgánico que encontremos. Si el paciente ya ha tenido una recidiva, de los fármacos que estamos utilizando, de los recursos de salud que nosotros dispongamos. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente con vasculitis que se ha tratado aquí con nosotros versus un paciente que es tratado en el hospital de clínicas. No porque los nefrólogos sean malos, sino porque nosotros tenemos muchos más recursos para tratarlos. Los pacientes no compran fármacos y lamentablemente los fármacos que se utilizan son muy caros. Ahora, las comorbilidades también dependen. Si es un paciente que además de tener la vasculitis es un diabético, es un hipertenso, es un paciente con una cardiopatía crónica, si además tiene cáncer. Entonces, como verán, el panorama para estos pacientes es malo si tienen muchas otras comorbilidades. Ya para entrar en lo último, que es el tratamiento. En la mayoría de las enfermedades autoinmunes, nosotros tenemos dos etapas del tratamiento, ¿sí? Una que se llama de inducción a la remisión de la enfermedad. Esta inducción de la remisión a la enfermedad es una etapa crítica, generalmente son 3 meses a 6 meses, donde nosotros somos súper agresivos con el tratamiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar la enfermedad, ¿sí? Llevarla a una remisión. Entonces, al momento del diagnóstico, ¿sí? Nosotros con la clínica y con los ANCAS ya podemos iniciar tratamiento. Lo ideal obviamente es biopsiar, pero si nosotros no tenemos la posibilidad de biopsiar en ese momento, eso jamás debe retrasar el inicio del tratamiento. ¿Listo? Nosotros para el tratamiento podemos utilizar corticoides más ciclofosfamida, que es un tratamiento accesible económicamente, o podemos utilizar corticoides más rituximab, ¿no? El rituximab sí es costoso, pero es muy buen fármaco, ¿ok? Ahora, también nosotros debemos evaluar al momento de iniciar si nuestro paciente tiene una creatinina menor de 4 gramos, perdón, miligramos de cilitro, ¿sí?
para que yo en función a eso vaya a determinar si voy a ser muy agresiva con el tratamiento o no lo voy a hacer. Y el otro dato importante es ver si además de tener un compromiso renal, tiene compromiso pulmonar. Porque si mi paciente, además de tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva y tiene sangrado pulmonar, yo estoy obligada a iniciar tratamiento con plasmaféresis. En este momento, a nivel La Paz, el único hospital que tiene máquina para hacer plasmaféresis es el Hospital Obrero, la Caja Nacional de Salud. Y esto es por el costo, ¿no? Cada sesión por lo menos nos debe costar unos 120,000 bolivianos y necesita 5 sesiones. Entonces, en el Ministerio Público, pues eso no lo pueden pagar, ¿no? Esa es la diferencia. Ok. Como les comenté, esa era la etapa de inducción y esta es la etapa de mantenimiento, ¿no? Nosotros, luego de conseguir la remisión tanto clínica, es decir, el paciente ya no tendría que presentar hematuria, la función renal se hubiera recuperado, ¿ok? Nosotros, luego de haber hecho ese tratamiento, pasamos a una fase de mantenimiento y ahí tenemos alternativas. Podemos utilizar la azatioprina, ¿sí? Donde se administra 18 meses, podemos extendernos hasta 24 o 48 meses, esto va a depender de cómo se comporta la enfermedad, o podemos administrar dosis adicionales de rituximab. O si tenemos pacientes que no responden en forma adecuada al tratamiento inicial, nosotros modificaremos, vamos a replantear, vamos a volver a hacer el score y dependiendo de ello podemos utilizar otras alternativas o incluso en algunos casos graves, severos, refractarios, utilizar rituximab más ciclofosfamida. Obviamente, de cajón siempre son corticoides, ¿no? Aquí les traigo otra forma de tratamiento, pero esta básicamente, y aquí mencionamos, ¿no? Que el micofenolato, que es una alternativa de tratamiento, puede ser una opción para enfermedades, pero ANCA-P, ¿no? Con especificidad para mieloperoxidasa y no en ANCA-C, ¿ok? Es una alternativa. Ahora, en relación a los corticoides, ¿sí? Los corticoides son la primera línea de tratamiento. Sin embargo, se ha hecho un estudio utilizando dosis reducida, donde utilizamos 0,5 miligramos por kilo peso versus la dosis estándar, que es 1 miligramo por kilogramo de peso. Obviamente, al principio siempre les dejamos pulsos de metilprednisolona por 3 días y luego pasamos a prednisona por vía oral. Y si ustedes ven, no existe diferencia significativa, ni en la muerte, ni en la presencia de insuficiencia renal terminal, remisión sostenida, efectos adversos graves, no. Pero en lo que sí existe diferencia es en la presencia de infecciones en el primer año. Entonces, ¿qué conviene? Dejarle dosis reducidas de corticoides. ¿Ok? Ok, ahora, pasando al tratamiento de las vasculitis graves. Vean, tenemos una glomerulonefritis, vean, aquí todo pobre glomérulo está completamente alterado, ya no es una semiluna, y es una luna completa. Vean cómo existe esta proliferación de células epiteliales. Y además tiene compromiso pulmonar grave. Entonces, en este paciente con hemorragia alveolar difusa, no nos vamos a quedar solamente con el tratamiento farmacológico que les había mencionado. Entonces, en ellos vamos a utilizar además, perdón, plasmaféresis, ¿no? Entonces, está más que demostrado que la plasmaféresis me va a ayudar. Y en algunos casos, como les había comentado, tendríamos que utilizar combinación de rituximab, ciclofosfamida, reducir rápidamente los corticoides con la finalidad de disminuir los eventos graves de infecciones. Ahora, el tratamiento tiene que ser nomás individualizado, ¿sí? No es a todos en forma agresiva. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con vasculitis que tiene más de 80 años, es una glomerulonefritis no rápidamente progresiva, sino de presentación lenta, yo no voy a utilizar ciclofosfamida en un abuelito, ¿sí? Voy a reducir lo más rápido posible los corticoides. Ahora, si tiene una lesión mínima, tampoco voy a utilizar ciclofosfamida y lo mismo, corticoides a dosis bajas. Y eso sí, se tiene que hacer seguimiento con exámenes de laboratorio, ver que los ANCAs hayan reducido o estén en valores normales. Ahora, si es una patología resistente, pues habrá tendremos que tomar la decisión de iniciar ciclofosfamida con el riesgo de que ese pacientito me haga eventos de infección severos.
¿no? O que me haga leucopenias severas o plaquetopenias que nos ha tocado ver. Y en esta última quiero mostrarles que me gustaría que hagan una captura de pantalla, ¿sí? Lamentablemente nosotros en el medio no tenemos ciclofosfamida por vía oral, solo tenemos ciclofosfamida endovenosa. Y aquí ustedes tienen la dosis, 0,75 gramos por metro cuadrado, ¿sí? Se hace la administración cada 3 a 4 semanas, ¿sí? Y nosotros tenemos que evaluar la edad del paciente, tenemos que checar la tasa de filtrado glomerular, hacer el recuento de leucocitos para ver si vamos a mantener la misma dosis o la vamos a bajar. En relación al rituximab, este es un fármaco maravilloso, nos permite, incluso el paciente no tiene que internarse como acá cada 3 semanas, recibe una dosis hoy y una segunda dosis en 2 semanas o puede recibir una dosis cada semana por 4 semanas y luego hacer controles. El problema es que muchos de estos pacientes nos hacen hipogamaglobulinemias, hacen infecciones. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer seguimiento. Y lo otro es que tenemos que hacer la determinación de subpoblaciones linfocitarias para que en el momento que vayan incrementándose los linfocitos B, nosotros darles dosis adicionales, ¿no? Y en relación a la plasmaféresis, no es para los pacientes que tienen nada más vasculitis con compromiso renal. Sí tiene que existir compromiso pulmonar con sangrado o hemorragia pulmonar para poder nosotros indicar este fármaco. Lo triste es que muchas veces pueden recuperar la parte renal, pero quedan con secuelas a nivel pulmonar. Entonces, el manejo de estas enfermedades no es nada más por un especialista, requiere el manejo multidisciplinario y el médico de cabecera obviamente tiene que ser un reumatólogo. Listo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, jóvenes, no. La próxima.